Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión vamos a ver las ventajas fiscales de los arrendamientos financieros. Pero antes voy a comentaros el tratamiento contable. La norma 8 nos califica los tipos de contrato de arrendamiento en dos tipos, lo que llamaremos arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. La consecuencia de que un contrato se califique como arrendamiento financiero es que el arrendatario debe dar de alta el activo en balance en la firma del contrato y a la vez contabilizar el pasivo. Es decir, aunque no sea suyo, figura en balance. Hará pago de cuotas y hará amortizaciones. Mientras que ese arrendamiento se califica como operativo, se limitaría a contabilizar el pago de la cuota como gasto contable. Pues tenemos que ver cuáles son los requisitos que se dan en contabilidad para que el contrato se considere financiero. Y si no es financiero, calificaríamos el contrato como operativo. Para ello, lo que hace la contabilidad es dividir los contratos, o agruparlos, mejor dicho, en dos tipos, los que incluyen opción a compra y los que no. Si el tipo de contrato que hay que contabilizar incluye la opción a compra, ahí estarían los leasings, o el alquiler de un local con opción a compra, o entre contratos en compañías de grupo de una maquinaria que se alquila a otra de grupo y tiene opción a compra, pues el tema de que esté en balance de arrendatario dependerá del precio de la opción a compra. Si no hay dudas razonables en que se va a ejercer, siempre va a ser arrendamiento financiero. Por tanto, los leasings, por no decir el 100%, el 99% se consideran financieros, porque el precio que me pide el banco por la opción a compra es bastante inferior a lo que va del activo en dicha fecha. Eso daría lugar al siguiente asiento. Cuando firmo el contrato, daría de alta en el grupo 2 el inmovilizado y evidentemente, como no está pagado, asumiría la deuda pendiente como 524, lo que es la parte a corto plazo, hasta un año, y luego pondríamos en el grupo 1 la parte pendiente a largo plazo, o sea, el resto de cuotas más la opción a compra. Daría de alta ese inmovilizado, doy de alta el pasivo. Cuando pago cada recibo cada mes, daría de baja la parte a corto del capital que devuelvo, añado los intereses y me deduzco el IVA. Y además, cuando hay opción a compra y no hay duda razonable que lo voy a ejercer, ese inmovilizado que doy de alta en contabilidad lo amortizaríamos en función de la vida útil, es decir, aplicando tablas de Hacienda y no duración de contrato ni capital devuelto al banco. Lo digo porque los ajustes fiscales vendrán por el tema de las amortizaciones. Luego, en cambio, si ese contrato no tiene la opción a compra, tendríamos que mirar qué requisitos. Principalmente dos: la duración del contrato y la vida económica del bien. Además de ver al final del contrato qué valor residual tiene. La idea que tiene la contabilidad es que si la vida es parecida y al final del contrato ese activo tiene un valor residual muy bajo, se considere arrendamiento financiero. Por ejemplo, los rentings en material informático, en coches de comerciales, en furgonetas. Cómo se cumple esa doble condición, que la duración del contrato y la vida física del bien es muy parecida y el valor residual es muy bajo, se consideran arrendamientos financieros, y se dan de alta en balance como si fuera un leasing. El activo, las deudas, pero a diferencia, como aquí no hay opción a compra, se amortizan por la duración del contrato. Como la norma fiscal no indica nada en relación con los contratos sin opción a compra, nunca hay ajuste fiscal. ¿Vale? Pues el tratamiento sería el mismo. Pues nos centramos en ver qué tipo de ajuste fiscal habría en relación con los arrendamientos financieros. Ahí hay un régimen especial que se regula en el artículo 106 y que la ventaja fiscal se limita exclusivamente cuando el arrendador o propietario del bien es una entidad de crédito. Además, se exige una duración mínima de los contratos, que para el bien mueble es de 2 años y para un inmueble es de 10 años. También se exige que la entidad financiera, como anexo, haya una tabla donde se indique en cada cuota qué paga de capital y qué paga de intereses el arrendatario, y que las cuotas de capital sean o crecientes o constantes, no decrecientes. Si se cumplen todos esos requisitos, la aplicación del régimen especial del artículo 106 es obligatoria.
Eso implicará que el gasto, para que sea deducible, tiene que haber cuotas pagadas. Si no pago cuotas, no hay gasto deducible. Y además, a nivel fiscal separa los intereses de lo que es el capital. Los intereses, si están pagados, también estarán contabilizados y son fiscalmente deducibles. Pues por ahí no hay ajuste fiscal. El ajuste viene por el tema del capital devuelto al banco, que Hacienda lo que hace es comparar la cantidad pagada al banco con un límite. Y ese límite va en función en que el año en que firmó el contrato, si la compañía facturó igual o más de 10 millones, la aceleración máxima que tiene derecho a aplicarse es el doble de tablas. Y si en cambio era reducida de dimensión, menor de 10 millones, puede aplicar 1,5 por reducida de dimensión y el doble por el leasing. Triplica la aceleración del gasto. Por lo tanto, en principio, el ajuste fiscal viene porque la contabilidad amortiza por tablas de Hacienda y yo tengo dicha aceleración. Vamos a verlo con ejemplos. Yo aquí firmé un leasing en julio de 2016 por una máquina cuyo precio al contado son 120.000 euros y son 2 años. Pago cuotas mensuales y a continuación resumo anualmente cuánto he pagado de capital y cuánto pago de intereses. La amortización contable se hará en 10 años, aunque el porcentaje máximo de tablas es un 12%. Y la idea aquí es, vamos a ver el cuadro de ajustes fiscales según la compañía tenga la consideración o no de reducida dimensión. La primera tabla tiene que ver en que la compañía, cuando firmó el contrato, al facturar menos de 10 millones, puede aplicar como máximo de gasto deducible del precio al contado del activo son 120.000 euros, porcentaje máximo de tablas lo contabilice o no, el doble por el leasing y 1,5 por reducida de dimensión. Eso quiere decir que el gasto fiscal anual es 43.200 euros como máximo, si lo ha devuelto al banco a nivel de capital. Vamos a ver la tabla de ajustes. Tenemos, primera columna es la amortización que hace el contable, que divide los 120.000 euros de inversión entre 10 años. Pues contabiliza 12.000 cada año, excepto el primero, como lo firma en el 1 de julio, es la mitad. Aquí tengo luego resumido para el gasto fiscal, comparo primero qué he devuelto al banco de capital. Eso lo he sacado de la tabla anterior. En definitiva, aquí tengo sumado capital devuelto y al 2018, que sean las cuotas que daban por pagar, le sumo la opción a compra. Pues tendríamos de qué manera le debo al banco los 120.000 euros. Luego aquí incorporo el límite del artículo 106 en el apartado 6, que hemos dicho que era 43.200 euros por año. El primer año es la mitad porque firmé el contrato en el mes de julio. Si comparamos lo pagado al banco con el límite, vemos que el gasto fiscal es el límite, pues el menor de los dos, por lo tanto no puedo deducirme más que el importe del límite. ¿Qué ocurre con lo que he pagado de más? No lo pierdo, va hacia adelante, queda pendiente de deducir. Por eso, aunque acabe de pagar el leasing en el año 2018, la deducción fiscal acaba un año más tarde, por aquello de que voy arrastrando las diferencias al siguiente año. Pero la idea es, si ese es el gasto fiscal y yo he contabilizado como amortización estos importes, la diferencia es el ajuste negativo, que no es más que un pasivo diferido. Lo que hoy dejo de tributar, más adelante revierte a positivo. Insisto que esa columna de aquí de pendiente deducir y el acumulado son cantidades que están pagadas al banco, pero que fiscalmente en ese ejercicio quedan pendientes de deducir para más adelante. Si lo comparamos, ¿cómo cambiaría el mismo ejercicio pero sin tener la condición de reducida de dimensión? Lo que ocurre es que el límite que impone la norma fiscal solo sería el doble del máximo de tablas. Por tanto, son 28.800, que el primer año es la mitad porque firmé el contrato en el mes de julio. Eso implicará que, pagando los mismos importes al banco, como el límite todavía es menor, claro, la cantidad que queda pendiente de deducir para un futuro todavía es más tarde. Pues tenemos un leasing que yo he acabado de pagar cuotas en el 2018, que hasta el 2020 queda por deducir. Como podéis ver aquí, hay cantidades que quedan pendientes, porque ese acumulado total tiene un límite anual de 28.800. Pues ese sería el tope. Sería a partir de 2021 cuando empiece a revertir. Claro, las cantidades negativas que difiero son menores.
Pues claro, el límite en definitiva me lo corta antes. Pero la idea es la misma. Con la misma amortización contable tengo el gasto fiscal. Claro, como el importe fiscal es mayor al que está contabilizado, ajuste negativo en principio, que insisto, luego a partir del 2021 se convierte en positivo. También es importante en el leasing que si se firma un contrato con carencia de capital, cuidado, porque como la aplicación es obligatoria, al no devolver capital, las cuotas de amortización durante esos ejercicios no son fiscalmente deducibles. Yo aquí tengo un equipo de laboratorio, el precio al contado son 400.000 euros, el contrato dura 5 años, al ser equipos médicos el porcentaje máximo es un 15%, el contable lo amortiza en 8 años y la compañía cuando firma el contrato supera los 10 millones para una reducida dimensión y lo que implicaría que se pueda acelerar el doble del máximo de tablas. Vamos a ver la tabla de ajustes fiscales. Yo tengo la amortización contable, 400.000 entre 8 años son 50.000 por año. El límite es el doble del 15%, son 120.000 por año, pero cuidado, el 15 y el 16 no hay pago de capital. Eso implica que esa amortización contable, como la aplicación del artículo 106 es obligatorio, en este caso te perjudica el leasing porque habrá que hacer ajustes positivos. Si no pago cuota de capital, no hay amortización deducible. Evidentemente, ese positivo que hoy anticipo lo acabo recuperando cuando empiezan los pagos de capital. Porque claro, luego, evidentemente, el gasto fiscal, como podemos ver, como las cuotas del primer año coincide con el límite son 120, de los 120 he contabilizado 50, hay que ajustar 70, pues ya recupero parte de lo que adelanté. Y también el año siguiente, aunque hay 130 pagado al banco y lo cortamos en 120, bueno, pues hay ajuste también negativo 70, ya estoy por encima del negativo del positivo, pues ya estoy difiriendo el pago del impuesto. Pero es importante retener esa idea, que si hay carencia, no penséis que porque el activo está en uso, la amortización contable es deducible. Hay que hacer ajuste positivo porque si no pago cuotas, no hay gasto deducible en el artículo 106. Otra cuestión a comentar es que las cuotas de capital deben ser crecientes o constantes, no pueden ser decrecientes, pero durante un tiempo lo permitió la norma fiscal. Desde el año 2009 hasta el año 2015, por el entorno de la crisis, si íbamos a renegociar al banco y alargamos la vida del préstamo, del leasing mejor dicho en este caso, como las cuotas eran decrecientes, decía, no pierdes lo que anteriormente has deducido y puedes continuar aplicando la ventaja fiscal. Pero esto se acaba en el 2015, lo que implica que quien tenga que renegociar un contrato en el 2016 sí que perdería la ventaja fiscal. Por ejemplo, si yo aquí tengo un leasing que firmé en el 2014 de ese precio al contado de una máquina y en el 2016 tenemos que alargar la vida del contrato hasta el 2018, claro, al hacer el resumen del pago de las cuotas anuales, como podemos ver, en el año 16 y 16 son anuales igual que el 2015, el capital que devuelvo es menor al que devolvía en el 15. Pues eso implicaría que tengo cuotas decrecientes y nos llevaría que si me apliqué en el 14 y el 15 la aceleración de amortización del leasing, pues esos negativos que me apliqué de más hay que devolverlos a positivo en la declaración del 2016 y pagar interés de demora. Y para ese contrato dejar de aplicar la ventaja fiscal del leasing. Pues cuidado con esa idea que a partir del 2016, si volvemos al tema de cuotas decrecientes, hay que regularizar lo que te has descontado fiscalmente antes. También aquí tengo un ejemplo con un leasing inmobiliario para comentar que en los pagos que hago a la entidad financiera ya me separan qué pago de capital por el terreno y qué pago por el vuelo, porque aunque sea un leasing inmobiliario, la parte del suelo nunca puedo deducirlo fiscalmente. Tenemos como ejemplo que la nave industrial, su precio al contado son 600.000 euros, de los cuales la parte del suelo es 180.000 euros, el 30%. Claro, la base de amortización contable es 420.000 euros. Aquí lo amortizo dentro del periodo de intervalo de tablas en 60 años, con lo cual la cuota anual son 7.000 euros. Pero luego el límite para ver el gasto deducible a nivel fiscal
lo aplicaría sobre 420.000, que es la parte del vuelo, no el suelo, el 3% y el doble, porque cuando firmé el contrato la compañía no tenía la concedida dimensión, pues el tope anual son 25.200. Para ver el ajuste fiscal del año 2016, os digo que la empresa tiene pendiente de deducir del pasado 40.000 euros de cuotas pagadas anteriormente. De este año comentaba que el capital que había devuelto en total eran 50.000 euros, 70% de la parte del vuelo, son 35, que se sumaría a lo anterior, pues quedan por deducir 75.000 euros. Si el tope anual son 25.200, solo puedo deducirme 25.200 como gasto fiscal. La diferencia se acumula a años siguientes. Eso haría que el ajuste fiscal, si el gasto contable son 7.000 euros, era negativo en el año actual de 18.200 en la base imponible. Por tanto, también tenéis un ejemplo. ¿Qué pasa con los inmuebles? Que la parte del suelo nunca es deducible. Lo financias con un leasing o compres el inmueble. También un comentario importante es que si la empresa hace pagos a cuenta, por ejemplo en el tema del inmueble puede ser importante que si su precio ha contado como aquí, por ejemplo son medio millón, y yo adelanto 120.000 euros, esos 120.000 no es un solo recibo como un pago anticipado, sino que se cuenta como una cantidad a cuenta de todo lo que dura el contrato. Pues si el contrato dura 20 años, aquí lo que haría sería repartir los 120.000 euros entre 20 años por 12 meses, son 240 cuotas, es como si adelantara a cuenta de un recibo de 500 euros con coste a cero de intereses. Eso implica que aunque pague 120.000, anualmente solamente cuento como gasto fiscal 500 por 12, 6.000 euros. De esa forma hago que las cuotas no sean decrecientes. Por la parte que adelantaba al principio es constante y por la parte que debo al banco con intereses es creciente. Y de esa forma puedo continuar aplicando las ventajas fiscales del leasing, la aceleración de amortizaciones. En relación dónde está en el modelo 200 la ubicación del ajuste fiscal, también está en la página 2, en la casilla 318 mientras sea negativo y cuando vuelca positivo la 317. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.